Hola, hola, buenas noches. Bueno, vamos a comenzar la clase de hoy. Es la clase 3 del curso de Ingeniería en ISP. Vamos a comenzar con la fibra, lo que es la fibra óptica. Bueno, voy a compartir pantalla, la clase está siendo grabada y vamos a comenzar con la presentación. Bueno, hoy vamos a ver fibra óptica. Es la primera clase. En realidad, digamos, la fibra óptica es complejo enseñarla porque tiene una parte que es eh, física, pero bueno, obviamente no voy a tratar de- de tocar esa parte física de la fibra óptica porque no es la intención aburrirlo. Sí, conceptos, parámetros que son necesarios conocer para poder afrontar la reparación o solucionar problemas que tiene la fibra óptica. O sea, no es física en realidad, pero hay cosas, detalles muy pequeños que tienen que conocer para que entiendan cómo es el funcionamiento de la fibra óptica y cómo ustedes pueden empeorar ese funcionamiento o pueden mejorar ese funcionamiento. Entonces, en realidad vamos a ver hoy no es física. Física, digamos, todo un material de lo que es la luz que está lleno de fórmulas, digamos que no es mi intención darles esa parte. Sí, para una ingeniería, digamos, de telecomunicaciones, alguien que esté estudiando ingeniería de telecomunicaciones, es necesario, digamos, conocer esa parte, pero para ustedes que, digamos, son, digamos, proveedores de Internet o van a ser proveedores de Internet, la idea es solucionar problemas de fibra óptica. Y la fibra óptica tiene diversos problemas, pero para entender, digamos, esos problemas tenemos que entender cómo funciona la fibra óptica. O sea que, sin entrar en mucho detalle, vamos a ver algunos conceptos que tienen que ver con el funcionamiento de la fibra óptica, pero que no es física ni tampoco matemática, sino simplemente son indicadores, parámetros que nos ayudan a determinar dónde está el problema o cuál es el problema. Bueno, ¿qué es la fibra óptica? Bueno, la fibra óptica es un medio de transmisión que utiliza la luz para transportar información a altas velocidades y largas distancias. La transmisión se realiza como pulso de luz. El medio físico que utiliza es un tubo de vidrio o plástico y es la base de las redes modernas. Es decir, hoy en día todo lo que nosotros vemos en redes, en telecomunicaciones, está hecho en fibra óptica. Es decir, la fibra óptica vendría a ser el medio físico y nosotros en la PC, digamos, tenemos ceros y unos. Entonces, cuando esos ceros y unos se vuelcan al medio físico, digamos, depende del medio físico, tiene distintas señalizaciones. Por ejemplo, si es un cable de cobre, tiene pulsos eléctricos. Bueno, la fibra óptica tiene un pulso de luz en un tubo de vidrio, en donde ese tubo de luz va rebotando, digamos, por reflexión y refracción, va rebotando de un extremo a otro, digamos, ¿no? Es como un tubo en donde la luz está confinada y llega de un extremo al otro extremo. Bueno, obviamente las características de la fibra óptica es que es un medio hoy en día que no tiene comparación. Tenemos alta velocidad, largas distancias, alta confiabilidad y digamos, de conectividad global. Bueno, seguimos con qué es la fibra óptica. Es un cable formado por hilos muy finos que guían la luz mediante un fenómeno llamado reflexión total interna. La luz rebota dentro del núcleo, no se pierde energía fácilmente y permite la transmisión eficiente. Bueno, acá están viendo una imagen de lo que es una fibra óptica. La fibra óptica está compuesta por un núcleo que generalmente es donde circula la luz, que vendría a ser el core, puede ser de vidrio o plástico, generalmente de vidrio, un revestimiento que es el cladding, que sirve, vamos a estudiar bien, el cladding vendría a ser el primer revestimiento que tiene y la función que tiene es mantener confinada la luz dentro del tubo de vidrio. Después tiene un recubrimiento que es el quatting, que no tiene nada que ver con el funcionamiento de la fibra óptica, pero ya tiene que ver con, más que nada, protección de la luz, ¿no? Protección del tubo de vidrio. Y una cubierta externa que también tiene una protección mecánica. ¿Por qué dice reflexión total interna? En realidad, este es el padre nuestro de la fibra óptica. La fibra óptica funciona por reflexión total interna. Yo recién les decía que esta es la fibra óptica, este es el tubo de vidrio, para que ustedes se den una idea. El pelo que ustedes tienen en su cabello, si ustedes se sacan un pelo de su cabello,
tiene 11 nanomicrones y la fibra óptica tiene 9 nanomicrones, es decir, que el pelo de fibra óptica es más delgado que un pelo de su cabello, ¿sí? Entonces, es algo muy delgadito, en donde, digamos, en ese tubo de vidrio, este vendría a ser el ángulo de incidencia, este vendría a ser el ángulo de incidencia de la luz viene, esto se llama, este que está bajando acá, que estoy señalando acá, se llama ángulo de incidencia. Y este vendría a ser el ángulo de reflexión. Es decir, y la reflexión total interna es todo esto. Es decir, la reflexión interna, total interna, vendría a ser la suma en donde el ángulo de incidencia, que la vamos a llamar tita 1, es igual a tita 2, o tita 1, bueno, sí, digamos, es igual a tita 2. Bueno, esto que está acá en la figura es muy importante porque así es como circula la luz dentro de la fibra óptica. Obviamente esta luz lo que transporta son datos y vas, digamos, rebotando, digamos, entre un tubo de vidrio por reflexión y refracción y llega hasta el otro extremo de la fibra. Es como un túnel en donde la luz rebota continuamente en las paredes sin escapar. Obviamente ese tubo de vidrio tiene que ser oscuro y tiene que estar confinado, es decir, cerrado, ¿no? O sea, cualquier, digamos, orificio o cualquier, digamos, raspadura o cualquier medio que permita que ingrese aire o luz de afuera, ya, digamos, eh, distorsiona la reflexión total interna. ¿Cómo viaja la luz, digamos, por refracción? Bueno, en realidad los dos fenómenos que representan la luz que viaja por la fibra óptica es reflexión, que reflexión es cuando rebota, eso obviamente todos saben que es una reflexión, es decir, viene la luz, rebota, eso es reflexión. Viene la luz, rebota, eso es reflexión. Pero la refracción dice que es el cambio de dirección que sufre la luz cuando pasa de un medio a otro con diferente índice de refracción porque la luz viaja a distintas velocidades según el medio en que se encuentra. Bueno, presten atención. En realidad, digamos que la fibra óptica viaja dentro de un tubo de vidrio, pero hay otro tubo de vidrio, que está acá arriba, que es el coating, ¿sí? Que vendría a ser el primer revestimiento. Ese tubo de vidrio, digamos, es el primer revestimiento y este tubo de vidrio que estoy señalando yo, ese tubo de vidrio sí cumple la función de mantener la luz confinada en la fibra óptica, es decir, el núcleo, este vendría a ser el núcleo, como está señalado acá, ¿dónde está? Este vendría a ser el núcleo y este vendría a ser el revestimiento. Núcleo y revestimiento tienen distintos índices, es decir, distintas densidades. Entonces, cuando entra la luz, digamos acá dice la luz entra en el núcleo de la fibra con un ángulo determinado. Al llegar a la frontera entre el núcleo, que vendría a ser más denso ópticamente, es decir, acá nos está diciendo que el índice de refracción del núcleo es mayor al del revestimiento, la luz cambia de dirección, es decir, lo que está diciendo acá es que cuando la luz sube, encuentra, digamos, un índice de refracción menor a la del núcleo y eso permite que rebote, que baje. Es decir, cuando el índice de refracción del núcleo siempre es mayor al índice de refracción del revestimiento. Es como si hubiera dos densidades, dos materiales distintos. Es, por ejemplo, para explicarle, yo tengo el Sol. El Sol, digamos, tira rayos de luz a la Tierra. Pero esos rayos de luz, digamos, cuando hago de cuenta que acá tengo el mar y acá tengo el aire. El aire. Cuando ustedes tiran, digamos, un rayo, el Sol tira un rayo de luz, ese rayo de luz viaja por el aire, que vendría a ser un medio con una determinada densidad, y cuando toca el agua, digamos, no sigue derecho. ¿Por qué no sigue derecho? Porque el mar es otro medio con otra densidad. Entonces, al tocar el mar, ese rayo de luz, es muy probable que rebote para acá, rebote para acá, o rebote por acá, o rebote por acá. Eso depende de cómo sea la densidad del aire con respecto al mar. Entonces, digamos, lo que estoy explicando acá es lo que es la refracción. Es decir, vuelvo a explicar acá, lo cerramos acá. La luz viaja por el tubo de vidrio,
sea, como viaja por dentro del tubo de vidrio, está trabajando con la misma densidad del medio, que es el vidrio. Pero cuando llega al primer revestimiento, que es de otra densidad, digamos, esa otra densidad provoca que rebote la señal dentro del tubo de vidrio. Vuelve a sacar el rayo de luz, toca el revestimiento y eso hace que vuelva a rebotar la luz dentro del medio. Es decir, tanto el núcleo como el revestimiento cumplen, digamos, un papel importante en el funcionamiento de la luz confinada dentro del núcleo, ¿sí? Es decir, ¿qué tiene que pasar? Tiene que haber reflexión total interna y eso se produce cuando el núcleo, el índice de refracción del núcleo es mayor al índice de refracción del revestimiento. Y acá pueden entender cómo le estoy explicando acá, cómo entra la luz, cómo se produce la reflexión. Bueno, acá dice que si el ángulo es mayor que el ángulo crítico, la luz no se escapa y se refleja nuevamente dentro del núcleo. Y bueno, el proceso se va repitiendo hasta que llega hasta el otro extremo, ¿no? Entonces, acá les muestro un ejemplo práctico. Cuando navegas en Internet, los datos viajan como pulsos de luz que se refractan y se reflejan miles de veces dentro de la fibra óptica, permitiendo llegar a grandes distancias sin perder la señal. ¿Qué es lo importante que tiene que quedarle a ustedes? Es que la luz viaja rebotando y eso se llama reflexión. Y también viaja por refracción. ¿Qué es la refracción? Es cuando el índice de refracción, cuando el índice del núcleo es mayor al del revestimiento. Entonces, esta característica donde el índice de refracción del núcleo es mayor que el del revestimiento hace que la luz rebote, no se disperse para afuera, porque la luz cuando llega al otro medio podría dispersarse para acá, para acá, para acá. Sin embargo, rebota y se va para adentro de la fibra óptica. ¿Por qué rebota? Porque el índice de refracción del núcleo es mayor al índice de refracción del revestimiento. Entonces, eso hace que rebote la luz, digamos, del tubo de vidrio y eso, digamos, hace que la luz vaya rebotando, 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 y la suma de todo esto, digamos, de todos estos rebotes, es lo que se conoce como refracción total interna. Hay tres cosas que tienen que saber acá. Una es que el núcleo, el revestimiento, el primer revestimiento, como hemos visto acá arriba, el primer revestimiento es el cladding, no es, disculpen, el cladding, ese es el primer revestimiento. El núcleo y el cladding, vendría a ser el núcleo y el revestimiento, que es el cladding, sí permiten que la luz o inciden en el funcionamiento de la luz dentro de la fibra óptica. ¿Sí? Esos dos, tanto el núcleo como el cladding, tienen que ver con el funcionamiento de la luz dentro de la fibra óptica. Otra cosa que tiene que saber es que la luz viaja por reflexión y refracción. Y la tercera cosa, que toda la suma de reflexiones y refracciones, es decir, todo esto que va rebotando, la suma de todo esto se llama reflexión total interna, que es como viaja la luz dentro de la fibra óptica. Bueno, la fibra óptica obviamente nace, digamos, como un medio para superar todas las limitaciones que tiene el cobre. El cobre tiene baja velocidad, tiene alta atenuación, es decir, todo lo que es campos electromagnéticos, campos eléctricos provocan atenuación en un cable de cobre, tiene interferencias electromagnéticas, tiene limitaciones de distancia, a los 100 metros comienza a degradarse. Entonces, la fibra óptica sale, digamos, como un medio físico alternativo para superar todos estos problemas que tenía el cable de cobre. Bueno, la fibra óptica obviamente tiene alta velocidad, tiene atenuación, pero se atenúa de otra manera diferente. ¿Qué es la atenuación? Es la degradación de la señal dentro del medio físico. ¿Sí? Eso ya creo que en alguna clase les expliqué, que la atenuación, nosotros tenemos el medio físico y la señal sale con mucha fuerza y a medida que recorre la distancia, esa fuerza se va degradando, se va achicando, se va achicando. Bueno, el cable de cobre tiene alta atenuación, la fibra óptica tiene una atenuación, pero que lo vamos a ver, que tiene otros parámetros que son los que inciden en la fibra óptica, la atenuación de la fibra óptica. La fibra óptica no tiene interferencias electromagnéticas, es decir, las interferencias electromagnéticas sí perjudican a un cable de cobre, pero una fibra óptica no. Y la fibra óptica no tiene limitaciones de distancia, es decir, podemos
tener fibra óptica que recorren en el orden de los kilómetros, digamos, ¿no? Sobre todo en monomodo. Bueno, también, digamos, este cambio de lo que es el cable de cobre a fibra óptica ha permitido, digamos, dar un salto cualitativo en el mundo de las redes y nos está permitiendo alta velocidad, alta capacidad, inmunidad a interferencias electromagnéticas y eléctricas, baja atenuación y largas distancias. Y bueno, eso es lo que está permitiendo hoy en día que los backbone de Internet global de los proveedores de ARSAT o Claro, digamos, tengan fibra óptica. Los backbone vendrían a ser como los troncales, ¿no? Piensen como que ARSAT es un tronco de un árbol y de ese árbol, digamos, nosotros tenemos ramificaciones que son cada uno de los proveedores de ISP, digamos, ¿no? Y el tronco, digamos, está armado con fibra óptica. Hoy en día la Argentina tiene fibra óptica de La Quiaca a Ushuaia inclusive llega a lugares donde eh, antes no existía, digamos, proveedores de telecomunicaciones. ARSAT cubre prácticamente todo el país y bueno, después hay otros proveedores también como Telecom, también tienen Claro y bueno, hay otros proveedores también que son más que nada referenciales por zona. Bueno, también es importante señalar que la fibra óptica nos ha permitido estar conectados, digamos, con empresas a nivel internacional, es decir, en las toninas nosotros tenemos fibra óptica submarina que nos permite estar conectados con Italia, con España, con otros países, y los data centers hoy se conectan todo con fibra óptica, digamos. Nosotros todo lo que manejamos habitualmente o los usuarios lo que manejan habitualmente en su teléfono o en su Smart TV, el Netflix, el WhatsApp, el YouTube, funcionan, digamos, por la fibra óptica o gracias a la fibra óptica. Aplicaciones de fibra óptica, bueno, nosotros tenemos la fibra óptica, hoy en día se utiliza para todo. Se utiliza para el FTTH, que vendría a ser la fibra hasta el hogar. Hoy en día, digamos, nosotros tenemos fibra óptica desde el proveedor de Internet hasta el hogar. Los proveedores de Internet, digamos, se conectan, digamos, a los carriers de telecomunicaciones por fibra óptica y este, los data centers también, digamos, tienen interconexión de servidores y equipos con máxima velocidad y estabilidad. Eh, todo lo que es backbone, la red troncal está conectada con fibra óptica. La fibra óptica ya dijimos que nos da mucha velocidad. Bueno, la latencia también es un término que ya lo vimos, que básicamente el tiempo de respuesta que tiene desde que sale el dato bueno, desde el origen, llega a destino y vuelve. ¿Sí? Esa es la latencia y entonces hoy, eh, digamos, se mide la calidad de un proveedor por el ancho de banda, por la latencia y por el jitter. Acuérdense que el jitter es el asincronismo, ¿no? Es decir, los paquetes circulan, digamos, dentro del medio físico y si todos los paquetes circulan en forma sincrónica, va a tener buen jitter. Ahora, si los paquetes que están en el medio físico circulan de forma asincrónica, es decir, esto vendría a ser un asincronismo, esto vendría a ser un asincronismo, esto vendría a ser sincronismo y esto vendría a ser asincronismo. Entonces el jitter es alto, digamos. Entonces hoy, digamos, los proveedores de Internet o los ISP se tiene que medir el ancho de banda, la latencia y el jitter porque, digamos, son los parámetros que nos permiten medir la performance de un proveedor. Bueno, hoy en día la fibra óptica, digamos, también se utiliza en las torres de telecomunicaciones de 4G, 5G. Bueno, hay ciudades en la Argentina que tienen 5G y bueno, no va a tardar mucho que también inviertan en 6G. Bueno, ¿cómo creen que llega la señal a estas torres? Por fibra óptica, ¿sí? Por fibra óptica. Todo es por fibra óptica, digamos. Bueno, todo lo que es la industria también está, eh, digamos, migrando a una industria 4.0, en donde la industria 4.0 necesita alta latencia, es decir, una latencia muy baja, disculpen. ¿Por qué? Porque, digamos, en una planta industrial que tiene, digamos, tecnología OT, ustedes tienen robot o cobot, digamos, que son controlados por un PLC
y con un sistema de control industrial como, por ejemplo, SCADA. Y bueno, las comunicaciones que tiene que haber del PLC con los robots tiene que ser, digamos, una latencia ultra baja de 1 milisegundo, y lo único que me permite o garantiza la latencia baja es la fibra óptica. Es decir, que en industria también, las industrias que están hoy en la Argentina, que la mayor parte de las industrias en la Argentina está en 3.0, cuando, cuando quieran migrar a una industria 4.0 van a tener que implementar fibra óptica en la planta, digamos, ¿no? Bueno, acá nos muestra un ejemplo de lo que es un proveedor, digamos, de fibra óptica que envía señal, digamos, a un usuario, y el usuario tiene un ONT que vendría a ser un router que lo tiene en su casa, digamos, ¿no? Bueno, la importancia de la fibra óptica, la fibra óptica permite transmitir grandes volúmenes de datos a velocidades ultra rápidas de manera estable. Tiene una base 5G y tecnologías futuras, las redes móviles de última generación 5G y 6G y tecnologías como IoT, eh, bueno, todo lo que es inteligencia artificial y realidad aumentada dependen de la fibra óptica. Y bueno, hoy la fibra óptica es lo que nos permite la transformación digital, es decir, pasar de la automatización que nosotros conocemos o tenemos a una, a una prácticamente a una inteligencia artificial que vendría a ser la automatización con inteligencia, ¿no? Bueno, ejemplo práctico, digamos, los streaming en 4K, que son de alta calidad, el cloud computing, que se utiliza, que el cloud computing vendría a ser la nube, la utilización de la nube, ¿no? Es decir, nosotros hoy en día, de cualquier organización, podemos utilizar la cloud computing para poder hacer machine learning acá. Y bueno, todo, cómo pasamos, digamos, de una organización o de una industria a la cloud por fibra óptica. Por fibra óptica. Sí, es decir, la fibra óptica nos permite, le vuelvo a repetir, la diferencia de la fibra óptica con, por ejemplo, con el aire, es que la fibra óptica tiene alta velocidad y baja latencia. Y el aire, digamos, si los equipos son muy robustos, podemos tener baja latencia, pero, digamos, no tiene comparación con la fibra óptica. Bueno, ventajas de la fibra óptica. Bueno, acá tenemos una comparación entre lo que es la fibra óptica y el cable de cobre. Bueno, fíjense que la fibra óptica tiene alta velocidad, transmite grandes volúmenes de datos y velocidades ultra rápidas. En cambio, el cable de cobre tiene menor velocidad, es limitado para soportar altas velocidades actuales. La fibra óptica cubre grandes distancias, largas distancias, es decir, cientos de kilómetros. En cambio, el cable de cobre tiene cortas distancias. La fibra óptica es inmune a interferencias electromagnéticas y eléctricas. En cambio, el cable de cobre es susceptible a interferencias electromagnéticas. Eh, la fibra óptica tiene mayor seguridad, es decir, es más difícil de interceptar e ideal para datos sensibles. En cambio, el cable de cobre es más fácil de interceptar. La fibra óptica tiene menor atenuación porque pierde poca la señal, lo que reduce la necesidad de repeticiones, y el cable de cobre tiene mayor atenuación. Y bueno, la fibra óptica hoy en día es el futuro asegurado con todas las tecnologías que se están apareciendo hoy en el mundo, ¿no? Es decir, ya existe 6G y quizá en Argentina pronto llegue 6G. Y bueno, 6G, digamos, ¿cómo llegas a esas antenas de 6G? Por fibra óptica. La inteligencia artificial, bueno, es la automatización inteligente básicamente, o es la utilización de una machine learning, ya sea en un edge computing o en un cloud computing, digamos, y también utiliza fibra óptica. Todo lo que es IoT, que es dispositivos o Internet de las cosas, que tienen que ver con sensores, controladores, actuadores, utiliza la fibra óptica. Y bueno, todas las tecnologías que están apareciendo utilizan fibra óptica, digamos, y llegó para quedarse mucho tiempo. Bueno, las fibras ópticas, digamos, tienen alta velocidad y pueden transportar altos volúmenes de datos, digamos, velocidad. Podemos encontrar, digamos, ya proveedores acá en la Argentina que nos están ofreciendo 800 gigabytes, o puede ser podemos llegar a 1000,
o también podemos también ofrecer alta capacidad. Digo, un pelo de fibra tiene aproximadamente 10 terabytes de capacidad, digamos, o sea, tiene mucha velocidad y mucha capacidad. Y bueno, eso nos permite trabajar, por ejemplo, ver Netflix en alta resolución y sin corte ni buffering. Bueno, el concepto de buffering, ¿qué es? No sé si a ustedes les pasó que alguna vez están viendo una película y aparece un relojito cargando la película. Bueno, ese relojito que aparece cargando la película es buffering. ¿Sí? Si la fibra óptica está bien instalada y tiene los valores correctos, digamos, de potencia, y está dentro del rango dinámico del ONT, no tendría que tener buffering, digamos, si tiene, bueno, obviamente la fibra óptica tiene pérdidas, ya vamos a entrar a ver ese tema, pero si está bien instalada, el cliente no tendría que tener buffering, digamos, no tendría que aparecer el relojito para cargar una película. Bueno, después a comparación ya la vimos. Baja atenuación, bueno, el concepto de atenuación, la señal pierde muy poca potencia a lo largo de las distancias. Un ISP puede cubrir kilómetros sin necesidad de repeticiones frecuentes. Y bueno, la latencia, la atenuación es la característica principal de la fibra óptica. Hoy la fibra óptica nos asegura una atenuación de 1 milisegundo, ¿sí? Que es bajísima, digamos, y hoy en día es el único medio físico que nos asegura, digamos, una atenuación muy baja. ¿Qué nos permite la atenuación? Obviamente, digamos, que tener mejor señalización. Al tener mejor señalización, tenemos más velocidad y más estabilidad, digamos. Eh, bueno, la escalabilidad futura es, hoy en día en la Argentina estamos trabajando en GPON. Digamos, nosotros podemos trabajar en EPON y en GPON, que son dos normas de PON, digamos, ¿no? Los estándares de comunicaciones se basan en los estándares PON. Los estándares PON son especificaciones de fibra óptica y tenemos EPON, que el EPON, digamos, yo tengo localidades con EPON, que son localidades pequeñas, más de 250 usuarios no podés tener y brindas poco ancho de banda, digamos. El ancho de banda es simétrico, en cambio, ya en localidades más grandes, en ciudades, digamos, ya tenés otra que es GPON. Y nosotros en la Argentina hoy en día estamos trabajando con esta norma, que es GPON, que es 1.1, digamos, es asimétrico el GPON, y nosotros estamos parados acá, en el GPON, ¿sí? En muchas ciudades de la Argentina, pero ya existen otros estándares, digamos, que nos permiten dar mayor velocidad. Con el GPON podemos llegar hasta 2.5. Ya existen otros, como por ejemplo el XG-PON, y después está el XG-S-PON, el XGS-PON, es decir, los proveedores hoy en día de GPON, si quieren brindar ancho de banda, podrían pasarse a un XG-PON. El XG-PON es simétrico, es 2.10 gigabit por segundo de bajada y 2.5 de subida. Y el XG-PON es simétrico, es 10 gigabit de subida y 10 gigabit de bajada. Entonces, ustedes se han dado cuenta que el ancho de banda año a año ha ido aumentando, es decir, los proveedores antes ofrecían 100 mega y después ya 200, 300, 500, hoy ofrecen 1 giga en algunas partes de Argentina, de las ciudades de Argentina, y bueno, eso va a seguir subiendo, y bueno, XG-PON nos permite ofrecer hasta 10 gigas, y XGS-PON hasta 10 gigas también, pero en forma simétrica, digamos, de bajada, de upstream y de upstream, digamos, ¿no? ¿Y cómo hacemos para pasar de dar un salto de acá a acá? Bueno, es lo que nos dice acá. La fibra óptica, digamos, nosotros vamos a tener todo, como somos ISP, vamos a tener el OLT, digamos, en nuestro centro, en nuestro piso de técnico, y el ONT vendría a estar en la casa del cliente, que vendría a ser el router que está en la casa del cliente. Bueno, y acá en el medio tenemos infraestructura pasiva. La llamamos infraestructura pasiva porque todo lo que está acá no necesita consumo de energía eléctrica. Es decir, acá podemos tener cajas de empalme, podemos tener cajas NAP, podemos tener splitter, y bueno, todo lo que está acá no necesita energía eléctrica para funcionar, que también eso está bueno, ¿no? Una característica importante de la fibra óptica. Bueno, hoy en día, digamos, todo esto está armado con GPON en la mayor
parte de las ciudades acá en Argentina. Si algún proveedor, digamos, quiere seguir creciendo y tener escalabilidad y pasarse a XGPON, puede seguir utilizando la misma infraestructura pasiva, pero lo único que va a cambiar es el OLT. El OLT, los equipos de cabecera y el ONT. El OLT va a ser compatible con XGPON y el ONT va a ser también compatible con XGPON. Puedo pasarme a XGS-PON también, entonces voy a cambiar los equipos de cabecera, solamente el OLT y el ONT. Y digamos, todo lo que está acá en el medio puede seguir funcionando, obviamente con una pequeña acotación, que cuando yo aumento o cambio de tecnología y doy un salto cualitativo de GPON a XGPON, obviamente que estoy cambiando a una tecnología más demandante que me permite tener mejor calidad y mayor velocidad. Obviamente, si doy un salto cualitativo en calidad y velocidad, todo esto que está acá en el medio, todo esto que está acá, tiene que estar bien armadito, tiene que estar bien hecho, ¿sí? Tiene que ser una instalación casi perfecta, digamos, para poder ofrecer mejor calidad y mayor velocidad. Esa es la única salvedad, pero bueno, a eso vamos, digamos, ¿no? En Europa, por ejemplo, ya utilizan XGPON y en China y en Japón hay ya, y en Estados Unidos sobre todo también hay XGS-PON, digamos, también. Bueno, una comparación de lo que vendría a ser cómo es las señales eléctricas. Digamos, las señales eléctricas viajan como corriente en cables de cobre, son sensibles a interferencias electromagnéticas y hay pérdida de la señal y menor rendimiento. En cambio, la señal óptica, digamos que es un haz de luz que viaja en un tubo de vidrio, es inmune a interferencias electromagnéticas y eléctricas y tiene mayor velocidad, mayor ancho de banda y larga distancia. Eh, bueno, ¿qué es transmitir con luz? Bueno, nosotros sabemos que los datos, digamos, que están en los equipos de telecomunicaciones o en una PC, están compuestos por ceros y unos, es decir, los datos que nosotros tenemos en nuestra computadora son ceros y unos. Eso se llama codificación. Y cuando esa codificación se vuelca al medio físico, eso se llama señalización. Y bueno, la fibra óptica, la señalización que utiliza la fibra óptica son pulsos de luz. Es decir, son pulsos de luz que viajan dentro de un tubo de vidrio. Algunos pulsos representan un 1 y otros pulsos representan un 0. ¿Sí? Eh, bueno. Bueno, la idea clave es que no se transmite electricidad, sino información codificada en forma de luz. Bueno, acá entramos a ver algo ya de enlaces ópticos, algunos conceptos de enlaces ópticos. El enlace óptico conecta un emisor con el receptor mediante la fibra. Bueno, para hacer un enlace óptico yo necesito de un dispositivo que haga de transmisor. Es decir, ese transmisor, ¿qué es lo que va a hacer? Va a generar el pulso de luz y eso lo va a hacer a través de la potencia. Generalmente, ¿qué es un transmisor? Un OLT, que ese OLT tiene un puerto que se llama SFP, en donde un puerto, digamos, para colocar un SFP, y SFP es el que permite, digamos, emitir, digamos, transformar la señal eléctrica en señal óptica y pasarla, digamos, al medio físico. Y eso se llama potencia. Es decir, la potencia del transmisor sería potencia de TX. Eso viaja y en el otro extremo, que vendría a ser en la casa del cliente, que vendría a ser su casa, ustedes tienen un router que se llama ONT, que hace la conversión inversa, ¿no? Es decir, transforma la señal óptica en señal eléctrica para que pueda ser interpretado. Es decir, yo para utilizar fibra óptica utilizo generalmente en un ISP es un OLT y un ONT. Bueno, por ejemplo, en industria, que es una planta industrial, ¿utilizo, profe, OLT y ONT? No, ahí no utilizo, porque ahí yo no, esto vendría a ser, si yo utilizo OLT y ONT sería lo que es FTTH, pero nosotros en industria no necesitamos armar un FTTH, necesitamos armar, digamos, enlaces de fibra óptica, entonces utilizamos, digamos, SFP o transceiver vendría a ser, ¿no? SFP, que son transceiver para comunicar, digamos, los distintos dispositivos en una planta industrial. A ver, bueno, acá nos dice que la fibra óptica es de alta velocidad, no tiene interferencias, permite conexiones de larga
distancia y las conexiones son más seguras. Eh, bueno, fundamentos de la luz. Acá entramos un poquito a complicarnos la vida porque tenemos que empezar a desglosar un poquito cómo trabaja la luz dentro de la fibra óptica y por qué es necesario, profe, saber esto, porque si nosotros sabemos esto, podemos hacer un diagnóstico de el mal funcionamiento de una fibra óptica, ya sea porque tenga macrocurvatura, microcurvaturas, podemos saber por qué tiene alta pérdida. Entonces, digamos, es necesario esta parte de cómo la luz trabaja dentro del tubo de vidrio, conocerla, saberla, por lo menos conceptos básicos que necesitamos aprender, digamos. Bueno, ya sabemos que la luz viaja por un tubo de vidrio en la fibra óptica. La transmisión en fibra óptica se basa en el comportamiento de la luz al interactuar con diferentes medios. La luz es una forma de energía electromagnética, se propaga en línea recta en un medio homogéneo. Al encontrar una superficie puede reflejarse o refractarse. Bueno, el concepto de reflexión, eso es importante. Acá nos está diciendo que la reflexión es cuando la luz viaja, viene y encuentra un medio físico y rebota. ¿Sí? Entonces, la ley de la reflexión es que el ángulo de incidencia, que vendría a ser θ1, sea ángulo de reflexión. ¿Por qué es necesario que la reflexión sea perfecta? Para poder cumplir con la reflexión total interna. Porque, ¿qué puede pasar si es imperfecta? Bueno, si es imperfecta, obviamente no es lo mismo tener reflexión total interna que no tenerla, digamos. O sea, la reflexión total interna, digamos, es una condición ideal del funcionamiento de la luz dentro de la fibra, pero tener una reflexión total interna perfecta no significa que no voy a tener pérdidas. Obviamente que cuando esa reflexión total interna no es perfecta, aumentan las pérdidas. Entonces, esto me está diciendo que la luz, el ángulo que es el ángulo de incidencia, sea igual al ángulo de reflexión. Y eso se llama la ley de Snell o lo que se conoce como ley de reflexión. Hay una ley, digamos, que se llama la ley de Snell, que es muy conocida para explicar el funcionamiento de la fibra óptica. ¿Qué puede pasar acá? Puede pasar que el ángulo de incidencia no sea igual al ángulo de reflexión. Es decir, que estos dos ángulos, el θ1 y el θ2, sean diferentes. Es decir, que la luz se refleje para acá, o se refleje para acá, o se refleje para acá. Entonces no se va a cumplir esto y obviamente eso va a perjudicar la reflexión total interna. La refracción, dijimos que la luz es lo que permite que la luz cambie de dirección y la luz rebote, digamos. La refracción es cuando la luz viaja, digamos, por el aire dentro del vidrio y cuando encuentra el revestimiento, ese revestimiento, digamos, acá se va a cumplir que el ángulo de refracción, digamos, del núcleo sea mayor que el revestimiento. Cuando esto se cumple, es decir, que la luz que viaja por acá choca con el revestimiento, como el ángulo de refracción del núcleo es distinto y mayor al ángulo de refracción del revestimiento, eso va a provocar que la luz rebote dentro del medio, dentro del mismo medio físico, dentro del mismo vidrio, es decir, rebote para adentro. ¿Por qué? Porque acá puede haber otros fenómenos, como por ejemplo que se haga un fenómeno de absorción, que vendría a ser que la luz se transforma en calor y se pierde, o puede haber dispersión de Rayleigh, que la dispersión de Rayleigh es que en vez de que, lo voy a señalar acá, en vez de que el rayo de luz rebote para acá abajo, se vaya para afuera, o se vaya para acá, o se vaya para acá, o se disperse, ¿entiendes? Se disperse. Eso se llama dispersión de Rayleigh. Pero, bueno, obviamente todo eso perjudica, digamos, a la fibra óptica. Entonces, que la reflexión sea exacta, ¿cómo verificamos que la reflexión sea exacta? Bueno, cuando el ángulo de reflexión es igual al ángulo de incidencia. ¿Que haya refracción? Sí, porque es lo que permite que la luz vuelva al mismo medio, es decir, al mismo medio donde salió y vaya rebotando. Los dos fenómenos, reflexión y refracción, digamos, son importantes en el funcionamiento de la luz dentro del tubo de vidrio. Bueno, acá nos dice principios clave: la luz puede reflejarse, refractarse o absorberse dependiendo del medio
en el cual interactúe. Exactamente. La fibra óptica guía la luz por reflexiones internas totales, permitiendo transmitir datos a larga distancia y a mínima pérdida. Bueno, eh, reflexión, bueno, el concepto es el mismo, es la luz rebota cuando impacta sobre la superficie, es decir, este es el ángulo de incidencia, este es el ángulo de reflexión, y hay una ley que permite que cuando el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión, la reflexión total ayuda a la reflexión total interna, y eso es la condición ideal del funcionamiento de la fibra óptica. Bueno, acá nos dice que la reflexión es la base de la reflexión total interna, la luz queda confinada dentro de la fibra y puede viajar a larga distancia sin escapar. La refracción es cuando la luz cambia de dirección, es decir, choca con un medio y cambia la dirección y permite que la luz rebote al mismo medio, es decir, rebote al mismo núcleo. Digamos, ¿cuál es la característica? Que cambia su velocidad y se desvía según el material. Y bueno, un ejemplo podría ser de refracción, es cuando ustedes colocan un lápiz, por ejemplo, en un lápiz vacío, sin agua, pueden ver, digamos, el lápiz que es perfecto, pero cuando colocan un lápiz en el agua, pueden ver como que el lápiz aparece como doblado, y eso es, esto es el fenómeno de refracción. ¿Por qué? Porque, bueno, el lápiz está entre dos medios que tienen densidades diferentes. El aire, que vendría a ser que tiene una densidad, y acá el agua que tiene otra densidad, entonces está provocando una refracción, digamos, ¿no? Entonces la refracción es lo que permite que la luz se guíe dentro del núcleo de la fibra óptica. Bueno, el índice de refracción, bueno, el índice de refracción es lo que permite, cuando hablan de índice de refracción, está hablando, digamos, de eh, eh, cuándo se reduce, indica cuánto se reduce la velocidad de la luz en un material. Bueno, y bueno, hay una formulita que es la velocidad de la luz. La velocidad de la luz es 3 por 10 a la octava, y la velocidad de la luz en el medio, digamos, es según el tipo de medio. Pero básicamente el índice de refracción nos dice cuánto, digamos, la luz se distorsiona cuando pasa de un medio a otro. Sí, acuérdense que esto es para explicar que la fibra óptica viaja por un núcleo de vidrio, pero también, digamos, hay otro tubo de otro revestimiento acá arriba, que cuando la luz choca con ese revestimiento, hace que ese revestimiento, digamos, el índice de refracción es menor, y eso que sea menor hace que el rayo de luz se rebote para acá adentro. Si es decir, en este caso vendría a ser tita 1, vendría a ser el índice de refracción del núcleo, y tita 2 vendría a ser el índice de refracción del revestimiento. Cuando tita 1 es mayor que tita 2, sí se produce refracción perfecta. Pero cuando tita 1 es igual o menor que tita 2, digamos, puede ser que la luz ahí no rebote acá, sino que la luz va a ir y se va a ir para allá, se va a ir para allá, se va a ir para allá, o digamos, va a rebotar parte de la luz solamente dentro del núcleo. Bueno, entonces estos tres conceptos son importantes. La refracción es cuando la luz cambia de dirección y permite que la luz, digamos, se refleje dentro del mismo material. El índice de refracción es que define el comportamiento de cada material, es decir, que, digamos, depende del material con que esté hecha la fibra óptica, y la reflexión total interna, digamos, que es cuando el índice del núcleo es mayor que el del revestimiento, hace que la luz se refleje y vaya rebotando hasta el otro extremo. Eh, si el ángulo de incidencia es mayor que el ángulo crítico, ocurre reflexión total interna, la luz no se escapa y se mantiene guiada. Bueno, acá tenemos el concepto de reflexión total interna, es el fenómeno que permite que la luz quede atrapada dentro de la fibra óptica y viaje a largas distancias sin escapar. ¿Cuál es el concepto general? Es el fenómeno que permite que la luz quede atrapada dentro de la fibra óptica y viaje a largas distancias sin escapar. ¿Cómo sucede? La luz viaja dentro del núcleo, que tiene un mayor índice de refracción que el revestimiento. Al llegar a la frontera, que vendría a ser el revestimiento, que tiene menor índice de refracción, permite que esa luz rebote dentro del mismo medio. Esto ocurre cuando el ángulo de incidencia es mayor que el ángulo crítico, la luz queda confinada y continúa su recorrido. Es decir, la luz queda dentro del núcleo. Y acá nos va explicando, digamos, los distintos comportamientos de la luz. Es decir, cuando hay refracción, digamos,
cuando tenemos, bueno, entre el núcleo y el revestimiento, acá tenemos el ángulo crítico. ¿Qué sucede cuando el ángulo es igual, digamos? Bueno, este vendría a ser el fenómeno, el comportamiento de la fibra, es decir, en este caso, cuando el núcleo es mayor al revestimiento, hay rebote. Cuando el ángulo del, cuando el índice de refracción del núcleo es igual al del revestimiento, fíjese que no va a rebotar totalmente para adentro, sino que va a rebotar, digamos, no, digamos, para abajo, sino que puede rebotar para un costado. Y la reflexión total interna es cuando, digamos, va rebotando en la fibra óptica hasta llegar hasta el otro extremo. Eh, bueno, ¿por qué la reflexión total interna permite recorrer grandes distancias? Acuérdense que la reflexión total interna es la condición ideal de la fibra óptica donde va rebotando, digamos, de un extremo a otro, porque permite la transmisión eficiente de datos, reduce las pérdidas de la señal y hace posible las comunicaciones de alta velocidad y largas distancias. Bueno, todo esto es una introducción para poder entender, digamos, cómo funciona una fibra óptica, ¿no? Es decir, acá hay varias cosas que tenemos que ver, digamos. Hay algunas cosas que son intrínsecas de la fibra óptica, son propiedades intrínsecas de la fibra óptica, como por ejemplo la dispersión. La dispersión es un fenómeno que es una característica que tiene la fibra óptica del ensanchamiento del pulso de luz, pero que es propio del material y de la calidad de la fibra óptica. Y después hay otras cosas, como por ejemplo la absorción, eh, el estrés, las pérdidas, el ángulo crítico, que eso obviamente, si está bien hecha la instalación, tendría que funcionar perfecta la fibra óptica. Obviamente, si la instalación no está bien hecha, me refiero a que puede ser que tengan un contratista que, digamos, trate a la fibra óptica como, por ejemplo, que sea un cable coaxil y la apriete, no respete la norma en los vanos, no respete la altura, no respete, digamos, las especificaciones de la norma y puede empeorar, digamos, la reflexión total interna y eso va a generar mayor pérdida. O sea, no es que la fibra óptica, digamos, no va a funcionar, sino que va a empeorar y cuando empeora me genera mayor pérdida y bueno, eso obviamente termina incidiendo en la velocidad, digamos, y en los microcortes que puede tener el cliente. Bueno, bueno, seguimos con acá la reflexión total interna, que bueno, son los tres parámetros que tienen que conocerlos bien, que es reflexión, refracción y reflexión total interna. Más de eso no quise darles porque, digamos, todos los problemas que vamos a ver de fibra óptica inciden en esto, ¿no? En el funcionamiento de la fibra. Bueno, ya sabemos que es, digamos, es lo que permite que la luz quede atrapada dentro del núcleo de la fibra óptica y viaje a larga distancia sin escapar. No hay pérdida de luz, la luz queda confinada, rebota continuamente dentro del núcleo y es, digamos, la condición ideal de la fibra óptica. El ángulo crítico, bueno, el ángulo crítico es el valor límite de un ángulo de incidencia. ¿Y qué es el ángulo de incidencia? Es la luz, digamos, cómo incide la luz dentro del tubo de vidrio. Entonces, esto quiere decir que la fibra óptica tiene un ángulo crítico, es decir, la fibra óptica cuando ustedes compran viene con un datasheet. En ese datasheet pueden ver el ángulo crítico que tiene la fibra. Obviamente hay distintos tipos de fibra, estamos hablando de una fibra óptica troncal, una DSS, que tiene un ángulo crítico. Y ese ángulo crítico me dice, digamos, el valor límite del ángulo de incidencias. Y yo si hago una instalación, por ejemplo, si el ángulo crítico acá que me dice que es 60 grados, significa que yo tengo que hacer curva de 60 grados. Si el ángulo crítico es de 60 grados, no puedo hacer curva de 90 grados, porque esta curva de 90 grados estaría, digamos, aumentando y haciendo que supere el ángulo de incidencia, y obviamente eso va a perjudicar la reflexión total interna. Bueno, leamos acá el concepto donde dice que el ángulo crítico es el ángulo mínimo a partir del cual la luz ya no sale del medio y se refleja totalmente. ¿Qué significa? Que si el ángulo de incidencia es menor al crítico, la luz se refracta y sale. Si el ángulo de incidencia es mayor al crítico, la luz se refleja totalmente, que vendría a ser lo que es la reflexión total interna, ¿no? Bueno,
¿Qué nos permite la reflexión total interna? Bueno, mantener la luz dentro del núcleo, es decir, que la luz quede atrapada dentro del núcleo, evitando que escape por revestimiento, porque al escapar, digamos, vamos a tener algo de esa luz que se escapa, puede ser dispersión, algo de esa luz que se escapa puede ser absorción, que el fenómeno de dispersión es cuando parte de esa luz, en vez de que vuelva acá, se va para allá, se va para allá, se va para allá, se va para allá. Esa es dispersión, que vendría a ser lo que provoca el ensanchamiento del pulso. Entonces, fíjense que acá el pulso es así, y después con dispersión comienza siendo así. El ensanchamiento del pulso se ensancha, ¿sí? Y también tenemos que la luz puede ser, digamos, que se absorba, porque la luz dentro del vidrio puede transformarse en calor. Entonces, parte de esa luz que se absorba, digamos, puede absorberse dentro del tubo de vidrio y eso vendría a ser pérdida, digamos, ¿no? Se absorbe por calor, digamos. Minimiza las pérdidas de la señal, digamos, al no salir la luz, se reduce las pérdidas por dispersión y absorción. Bueno, esto lo que nos está diciendo acá es lo que ocasiona la reflexión total interna, el RIT. Al no salir la luz, es decir, al quedar confinada por reflexión y refracción, la luz dentro del tubo de vidrio, digamos, eso reduce las pérdidas que puede tener una fibra óptica por dispersión y absorción, ¿sí? Entonces, el RIT, sin la RIT no sería posible, digamos, ningún tipo de comunicación, digamos, ¿no? Es necesario el RIT para que, digamos, utilicemos y eficientemente la fibra óptica. La fibra óptica funciona gracias a tres claves que trabajan juntos para mantener la luz atrapada dentro del núcleo y permitir la transmisión eficiente de datos. La diferencia de índice de refracción, ¿cómo tiene que ser la índice de refracción? El índice de refracción del núcleo tiene que ser mayor al del revestimiento. ¿Para qué? Para que permita que la luz rebote dentro del mismo medio, ¿no? Eso tiene que darse, digamos, tiene que cumplirse. El ángulo crítico tiene que ser correcto, es decir, la fibra óptica, si dice 60 grados, tiene que estar instalada a 60 grados en las curvaturas, no puede estar instalada a 90 grados, porque ahí estaría alterando el índice de incidencia, que puede ser mayor al ángulo crítico, y eso va a ocasionar que no se cumpla la reflexión total interna. ¿Y cómo tiene que ser la reflexión? Continua, es decir, siempre el ángulo de incidencia tiene que ser igual al ángulo de reflexión, que vendría a ser lo que es la ley de Snell, ¿no? Bueno, propagación de la luz en la fibra. Segundito, chico. Bueno, la luz viaja a través del núcleo de la fibra óptica, rebotando continuamente en la interfaz del núcleo y el revestimiento. Este fenómeno se conoce como reflexión total interna y permite que la luz se mantenga confinada y avance largas distancias sin salir del núcleo. ¿Qué es la reflexión total interna? Ocurre cuando la luz interna pasa del núcleo, que tiene un índice de refracción mayor, al revestimiento con un ángulo mayor que el ángulo crítico. Bueno, esto habla más de cómo se propaga la luz. Bueno, la propagación de la luz en la fibra, fíjense que queda confinada por reflexión y refracción. Bueno, más de esto no es. Los rebotes internos. Bueno, esto es más, digamos, de lo que es reflexión total interna, digamos, la luz avanza dentro del núcleo de la fibra óptica, rebotando continuamente con el revestimiento de forma de trayectoria de zigzag. Cada rebote mantiene la señal dentro del núcleo, depende del ángulo de incidencia, se basa en el fenómeno de reflexión total interna. Bueno, vamos a entrar a lo que son pérdidas de la fibra óptica. Bueno, aunque la fibra óptica es muy eficiente, la señal sufre pequeñas pérdidas durante la transmisión. El concepto de pérdida es que, aunque el medio físico es muy eficiente, la señal sufre pequeñas pérdidas durante la transmisión. Y tenemos distintos tipos de pérdida. Atenuación, que es pérdida de potencia con la distancia. Es decir, la atenuación, ¿tiene atenuación en la fibra óptica? Sí, pero el concepto de atenuación es diferente al cable de cobre. ¿Cómo se atenuaba? O sea, el concepto de atenuación sigue siendo el mismo, es la pérdida de la potencia, digamos, hace rato les explicaba que la atenuación es cuando la señal
sale con mucha potencia y a medida que recorre la distancia se va achicando, se va perdiendo. Obviamente que la atenuación en el cable de cobre se debe a interferencias electromagnéticas, interferencias eléctricas, y en la fibra óptica son otros factores que intervienen. La fibra óptica es inmune a interferencia eléctrica, inmune a interferencia magnética, pero sí, por ejemplo, el polvo, la humedad y la suciedad atenúan la señalización en la fibra óptica. Es decir, que el concepto de atenuación es el mismo en fibra óptica y en aire, pero en el aire la atenuación se debe a interferencia eléctrica y magnética y en la fibra óptica se debe a la suciedad, la humedad y el polvo, ¿entienden? La dispersión es el ensanchamiento del pulso, que hace rato les decía que es cuando el pulso se ensancha y la dispersión es más que nada un fenómeno intrínseco de la fibra óptica. La absorción es cuando la luz que está dentro del tubo de vidrio se termina transformando en calor, es decir, no viaja, no llega hasta el otro extremo, sino que parte de esa luz que está en el tubo de vidrio se termina transformando en calor. Y bueno, obviamente todo eso se empeora con imperfecciones que puede tener la instalación, como macrocurvaturas, microcurvaturas, digamos que tienen que ver ya con el instalador, ¿no? Si el instalador, digamos, hace una instalación considerando todo lo que lo que nos dicen los estándares, porque hay estándares, digamos, internacionales que recomiendan, digamos, cómo instalar la fibra óptica. Nosotros acá en Argentina generalmente se instala con la norma 984, de la ITU 984, que en algún momento la vamos a ver. Esa norma nos dice las especificaciones, las referencias y los conceptos teóricos de cómo realizar la instalación de la fibra óptica. Obviamente que si ustedes son ingenieros o son, digamos, técnicos, si conocen la norma, les va a ayudar porque es un marco referencial. Nos va a decir, digamos, cómo colocar los vanos, cómo colocar las ganancias. Y bueno, obviamente todo eso ayuda a minimizar las pérdidas. En realidad, este curso ya en la parte práctica, digamos, del curso, van a ver que se termina de este curso, digamos, termina siendo no un curso de fibra óptica, sino un curso de cómo minimizar las pérdidas de la fibra óptica. Eso es lo que se busca en la fibra óptica, porque al tener menor pérdida tengo mejor velocidad, mayor señalización. Bueno, hay una relación que es muy importante que ya lo vamos a ver. Bueno, entonces acá estructura de la fibra óptica, bueno, nosotros sabemos que tenemos un núcleo, que es el centro de la fibra, donde viaja la luz, que puede ser de vidrio o de plástico, y que tiene un índice de refracción mayor al revestimiento. Tenemos el primer revestimiento se llama cladding, que rodea el núcleo y permite que la luz se refleje internamente manteniéndola confinada. Puede ser también el cladding material de vidrio o plástico, y tiene un índice de refracción menor al del núcleo. ¿Por qué? Porque el índice de refracción menor es lo que permite que rebote la señal dentro del núcleo. Tenemos obviamente un recubrimiento, digamos, primario que se llama coating, que protege la fibra de humedad y también de microdobleces y daños físicos. Y el material puede ser acrilato. Después tenemos otro tipo de refuerzos, digamos, que proporcionan resistencia a la tracción y a la protección mecánica. Tenemos la cubierta externa, que es el jacket, que cumple la función más que nada de resistencia mecánica, que puede ser de PVC, con norma LCZH, que vendría a ser una especificación, un estándar para evitar que ese revestimiento propague humo, gases tóxicos, todo eso. Bueno, estas serían las partes, digamos, esto puede variar según el tipo de fibra, ¿no? Ya vamos a ver otra diapositiva en que, bueno, hay distintos tipos de fibra y esto, digamos, vendría a ser la generalidad de lo que es una fibra óptica. Un núcleo, un primer revestimiento que se llama cladding, otro segundo revestimiento que se llama coating, después tenemos un material de refuerzo que puede venir o no, y al final tenemos el jacket, que vendría a ser el revestimiento de protección ante condiciones climáticas. Bueno, el núcleo, que vendría a ser la parte más importante, porque es la parte central donde viaja la luz,
Es fabricado de vidrio, tiene mayor índice de refracción, define la capacidad de transmisión, es el camino por donde viajan los datos en forma de luz y bueno, obviamente sin el núcleo no hay transmisión y bueno, lo importante es que el núcleo define la capacidad de transmisión, determina el ancho de banda, afecta la velocidad y la calidad de la señal y es esencial para las comunicaciones eficientes. Bueno, acá tiene la idea clave. El núcleo guía, digamos, la luz mediante reflexión total interna, permitiendo una transmisión eficiente y confiable. Tienen el revestimiento. Bueno, muchos alumnos confunden, ¿no? Este cladding con el quatting. Y me dicen, profe, en la práctica, ¿el cladding es el acrilato? No, porque el acrilato es quatting. El acrilato es quatting. El cladding es, digamos, también de vidrio, pero de otra densidad, es decir, tiene un índice de refracción diferente, ¿sí? Por eso dice que es la capa que rodea el núcleo. Que sé, ¿qué función cumple acá el revestimiento cladding este? Bueno, el núcleo y el cladding, acuérdense que son los dos parámetros de la fibra óptica que tienen que ver o inciden directamente con el funcionamiento de la luz dentro de la fibra. Después, los otros no tienen nada que ver con el funcionamiento de la luz. Por ejemplo, todo lo que es el quatting, el refuerzo, el jacket, no tienen nada que ver estos tres con el funcionamiento de la luz. Puede tener que ver con otra cosa, pero no con el funcionamiento de la luz. Lo único que tiene que ver con el funcionamiento de la luz es el núcleo y el cladding, nada más. Bueno, entonces es otro tubo de vidrio que tiene un índice de refracción menor y que este revestimiento, ¿qué papel cumple? Permite la refracción, es decir, que la luz rebote y vuelva al medio físico, ¿sí? Y el quatting, sí, el quatting es el acrilato, digamos. El quatting tiene otra función que es proteger el cladding, protege contra humedad y daño, no participa en la transmisión, es flexible, evita que la fibra se dañe al manipularla, digamos, ¿no? Ese debe ser el quatting. Y el jacket, digamos que es la capa externa que, digamos, más que nada cumple una función mecánica, es resistente a condiciones ambientales, depende el jacket, depende, digamos, dónde voy a instalar la fibra, si voy a hacer una instalación aérea, tengo que tener en cuenta que sea dieléctrica, por ejemplo, si voy a hacer una instalación subterránea, que sea antihumedad, antirroedor, es decir, cumplen diferentes, según dónde voy a instalar la fibra óptica, el jacket puede ser de distinto material y cumplen funciones diferentes. Bueno, la estructura completa de la fibra óptica, siempre hablando de generalidad, ¿no? Le vuelvo a repetir, cuando vamos a ver una clase donde vamos a ver tipo de fibra y eso puede hacer variar esta generalidad, digamos. Tenemos un núcleo que es por donde viaja la transmisión de la luz, un cladding que permite la reflexión total interna, el quatting, que es la capa protectora que recubre el cladding y protege contra humedad y daños. Tenemos los refuerzos, que son, por ejemplo, un Kevlar, que es el material con el cual están hechos los chalecos antibalas, por ejemplo, que brindan resistencia a la tensión y protección mecánica, y tenemos el jacket, que es una capa externa, que es más que nada de protección mecánica ante condiciones ambientales. Función principal de cada capa, bueno, transmitir la luz, el confinamiento de la luz, pero estos dos serían el núcleo y el cladding, ¿no es cierto? Estos dos, que es transmisión de la luz y confinamiento de la luz. Ya la protección de la fibra vendría a ser los otros, como por ejemplo el quatting, la resistencia mecánica puede ser el material de refuerzo y la protección ambiental podría ser el jacket. Bueno, el cladding versus quatting, hay diferencias, digamos, y esta diapositiva la coloqué precisamente porque normalmente en los cursos el alumno se confunde el cladding y el quatting. El cladding sí interviene en el funcionamiento de la luz dentro de la fibra, el quatting no interfiere en el funcionamiento. Bueno, el cladding, digamos, es la que nos permite que rebote la fibra, digamos, dentro del núcleo y permite la reflexión total interna, tiene menor índice de refracción que el núcleo, mantiene la luz confinada y es fundamental para la transmisión. Eh, el quatting, no, el quatting, digamos, tiene una función mecánica que brinda protección física, flexibilidad y resistencia a la fibra óptica, pero no guía la luz. El quatting es una capa protectora que recubre el cladding, lo protege contra humedad, evita daño físico y no participa de la transmisión, ¿sí? Permite manipular la fibra sin romperla.
Bueno, este es un cuadro más que nada para que vean que las funciones son diferentes del cladding y del quatting. Por ejemplo, el cladding sí interviene en el funcionamiento de la luz, por lo tanto, su función es óptica, en cambio el quatting, como no interviene, su función es mecánica. Digamos, interviene en la transmisión el cladding sí y el quatting no. El índice de refracción es menor que el núcleo. Eh, Marcelo, decime. Marcelo. Bueno, y el quatting no es relevante. El rol principal, bueno, el cladding es básicamente confinar la luz dentro del núcleo. En cambio, el quatting es proteger la fibra. ¿Habías levantado la mano, Marcelo? Ah, no. Bueno, listo. Bueno, eso, digamos, para que estos son conceptos genéricos, digamos, después vamos a entrar a ver en detalle. Bueno, el cladding hace posible la transmisión, el quatting garantiza la durabilidad, el cladding, digamos, interviene en el proceso del funcionamiento de la luz, el quatting no. Sin cladding no puede haber transmisión y sin quatting, digamos, la fibra puede romperse, digamos, ¿no? Bueno, ¿qué es la calidad de la señal de la fibra óptica? Bueno, la calidad de la señal determina qué tan bien viaja la fibra a través de la información a través de la fibra óptica. Obviamente que si nosotros tenemos una fibra óptica en donde se cumple la reflexión total interna, la calidad de la señal va a ser buena. Sí, después ya abro el micro o me puedes preguntar en el chat, no hay problema. Bueno, entonces, la calidad de la señal afecta a la velocidad, sí. Afecta a la distancia, sí. Y afecta a la confiabilidad también. Aunque la fibra es muy eficiente, la señal no es perfecta. Bueno, el concepto de atenuación, que dijimos que era la degradación de la señal, en la fibra óptica la señal se debilita con la distancia, es inevitable y depende del material y de la longitud. Y bueno, acá está señalado cuáles son los factores que intervienen, digamos, en la atenuación de la fibra óptica. El polvo, que son partículas en conectores o empalmes que dispersan la luz, la humedad, el agua puede absorber la señal y dañar los componentes, y la suciedad, digamos que en los extremos de la fibra bloquea y reduce la señalización. Entonces, estos son los tres factores que intervienen en la atenuación. Polvo, humedad y suciedad hacen que la atenuación sea menor o mayor en la fibra óptica. ¿Y eso qué tiene que ver con la señalización? Porque hay una relación directamente proporcional entre lo que es la atenuación y la señalización. Si la atenuación es alta, digamos, la atenuación alta, bueno, sería una relación inversamente proporcional, disculpen. Si la atenuación es alta, la señalización va a ser baja. Si la atenuación es baja, la señalización va a ser alta. ¿Sí? Hay una relación directa entre la atenuación y la señalización. Bueno, el concepto de dispersión, que vendría a ser el ensanchamiento de los pulsos de luz, eh, la atenuación es el ensanchamiento de los pulsos de luz. Ya dijimos que la dispersión, disculpen, es el ensanchamiento de los pulsos de luz durante la transmisión. Y ya hablamos que la dispersión es más que nada un fenómeno intrínseco que tiene la fibra óptica, es decir, no depende mucho de cómo la instalamos. Puede alterar, digamos, si nosotros hacemos una mala instalación, que la dispersión, digamos, sea mayor. Pero digamos que más que nada tiene que ver con un fenómeno intrínseco de la fibra óptica. Y dentro de la fibra óptica, la dispersión, bueno, la dispersión dijimos que es el ensanchamiento de la pulso de la luz, pero para que ustedes lo puedan entender, es básicamente que la luz se puede ir por acá, por acá, por acá, y eso hace que, digamos, vaya deformándose la forma y vaya tomando una forma más de nada de ensanchamiento de los pulsos, ¿no? Y puede haber tres tipos de dispersión. La dispersión modal, que son diferentes modos de luz, toman caminos distintos y llegan en tiempos diferentes. Esto generalmente en fibra multimodo. La dispersión cromática, distintas longitudes de onda, viajan diferentes velocidades dentro de la fibra. Y la dispersión en modo polarización, en donde cambia el estado de polarización de la luz y afecta el tiempo de llegada. Es decir, más dispersión tiene menor calidad de transmisión. Es decir, volvemos al mismo ejemplo. Baja atenuación, mayor señalización. Baja dispersión, mejor señalización. Alta atenuación, menor señalización.
alta dispersión, menor señalización. O sea, que la dispersión, que si bien es un fenómeno intrínseco de la fibra óptica, cuanto mayor es, también termina perjudicando la señalización de los datos. Y puede ser, digamos, más que nada es un fenómeno intrínseco de la fibra óptica, pero también puedo yo incidir en la dispersión si tengo macrocurvaturas, microcurvaturas. O sea, eso puede incidir que sea mayor o menor la dispersión, pero no es una causa de dispersión porque la dispersión es un fenómeno intrínseco de la fibra óptica. Si tengo macrocurvaturas, microcurvaturas, digamos, compresión, bueno, estrés en la fibra óptica, puede terminar provocando que la dispersión sea mayor y eso va a generar que la señalización sea menor, pero no directamente. O sea, no es que la fibra mal instalada me va a generar mayor dispersión. O sea, la dispersión ya existe dentro de la fibra. Quizás, digamos, puede incidir en mayor o menor medida la mala instalación, digamos, ¿no? Bueno, las pérdidas de la fibra, bueno, ¿qué genera pérdida de la fibra? Bueno, la dispersión de la luz, que ya dijimos que es el ensanchamiento del pulso de la luz y que es un fenómeno intrínseco de la fibra óptica. La absorción, que es cuando la luz se termina transformando en calor dentro del tubo de vidrio. Las curvaturas, que pueden ser por micro o macro curvaturas. Y las imperfecciones en la instalación y en los empalmes, que pueden ser conectores sucios, empalmes mal hechos, digamos, todo eso genera pérdida. ¿Cuál es el concepto de pérdida? Son factores que afectan la señal en su recorrido. O sea, la atenuación, la dispersión y la absorción y las imperfecciones terminan generando más pérdida. ¿Y de qué se trata este curso? De minimizar esas pérdidas. ¿Cómo minimizamos esas pérdidas? Bueno, evitando este tipo de errores, ¿no?, que podemos cometer en la instalación, porque, digamos, cuanto menos atenuación tengamos, vamos a tener mayor señalización. Cuanto menos dispersión, mejor señalización. Cuanto menos absorción, mejor señalización. Cuanto menos imperfecciones, mejor señalización. Entonces, podemos, en esta diapositiva de pérdidas, podemos decir que la atenuación, la dispersión, la absorción y las imperfecciones provocan pérdida de la fibra óptica que hacen que la señalización disminuya. ¿Me entienden? Bueno, calidad de la señal. Eh, ya vimos cómo afecta la señalización, la atenuación, la dispersión, la absorción, las imperfecciones. Entonces, en resumen, la señal se debilita, la señal se distorsiona y existen pequeñas pérdidas. Bueno, acá me explica que cuando aumenta todo esto, todo lo que acabamos de hablar, la atenuación de la fibra óptica, aumenta la dispersión, aumenta la absorción, aumenta las imperfecciones de la fibra óptica, ¿cómo es la señalización? Disminuye la señalización. Cuando disminuye la señalización en el ONT, en el router que ustedes tienen en su casa, el router que tienen en su casa tiene lo que se llama una tasa de error ver, que es una tasa de decodificación, porque recuerden que cuando están enviando datos, esos datos están viajando codificados acá hasta el cliente. Es decir, viajan codificados acá los datos. Y el router, ¿qué es lo que hace? Toma esos datos codificados y los decodifica para poderlos interpretar, ¿sí? Entonces, en el ONT, en el router que ustedes tienen en su casa, existe lo que se llama una tasa de error ver, que vendría a ser una tasa de decodificación. Cuando la señalización es mala, la transmisión de la señal es mala, aumenta la tasa de decodificación, es decir, aumenta el ver y automáticamente el ONT disminuye su velocidad. Bueno, ¿esto cómo lo explicamos? Hagamos de cuenta que nosotros tenemos al cliente López. El cliente López tiene asignado, está pagando un plan de 100 megas de ancho de banda. Esto, yo puedo crear un perfil en el OLT, que vendría a ser el equipo de cabecera, en donde yo voy a decir que López le voy a dar los 100 megas. Esos 100 megas salen del OLT, pero hasta que llega al ONT, si todo esto genera, digamos, pérdida, la atenuación, la dispersión, la absorción y las imperfecciones, va a llegar con mucha pérdida y la señalización va a ser mala
al ser mala la señalización, aumenta la tasa de error ver. Al aumentar la tasa de error ver, el ONT automáticamente baja estos 100 megas a 40 megas. ¿Por qué? Porque es mala la señalización y es mala la decodificación. Entonces usted va a decir, pero ¿cómo puede ser ingeniero? ¿Cómo puede ser profe si yo al Opel en el OLT le asigné 100 megas? Sí, 100 megas sale, pero acá tengo mucha pérdida. Esa pérdida está provocando que la señalización disminuya. Entonces el ONT dice, bueno, en vez de tener, en vez de darte los 100 megas con una mala señalización, prefiero darte 40 megas y poder interpretar los datos que me llegan al cliente. Entonces, el ONT solito baja los megas, ¿sí? El ONT solito baja los megas. Entonces el cliente te va a llamar y te dice, che, acá yo te estoy pagando 100 megas y me está llegando 40 o 20. Y ustedes ya saben, la posta es porque hay mucha pérdida hasta el cliente y tienen que revisar esta instalación. ¿Me entienden? De todas maneras, igual vamos a hacer muchos ejercicios de esto para que lo entiendan bien. Factores que afectan la fibra óptica, bueno, existen factores físicos como por ejemplo las temperaturas extremas, el calor puede aumentar la atenuación, la humedad puede ingresar al cable y dañar la señal, el polvo y la suciedad provocan también atenuación, las interferencias electromagnéticas o por ejemplo cuando en un poste tenemos un cable eléctrico cercano pueden afectar la señal. Por eso, digamos, tienen que tener cuidado, digamos, al instalar junto con cable eléctrico, digamos. Condiciones de instalación pueden ser curvaturas inadecuadas, tensión excesiva, es decir, estirar el cable más de lo que está previsto, compresión del cable, es decir, apretarlo, exposición a la intemperie como rayos ultravioleta, lluvia, cambios de clima. Otros factores pueden ser, bueno, torcer el cable en la instalación, pisar o aplastar el cable, conectores sucios o mal conectados, almacenamientos inadecuados, es decir, enrollados de una forma inadecuada en las ganancias que se dejan en el poste, digamos, estén mal acomodadas, digamos, ¿no? Todos estos factores obviamente también interfieren en la pérdida, es decir, existen estos cuatro que yo le acabo de señalar acá, la atenuación, la dispersión, la absorción y, digamos, las imperfecciones de la instalación. Y además tenemos que tener en cuenta estos tres factores que pueden incidir, digamos, y provocar mayor pérdida, ¿no? Los factores físicos, las condiciones de instalación y el mal manejo del cable. Todo esto suma a las pérdidas, digamos. Y al sumar a las pérdidas, baja la señalización. Al bajar la señalización, aumenta la tasa de error ver. Al aumentar la tasa de error ver, disminuye la velocidad en el router del cliente. Bueno, las curvaturas en la fibra, por ejemplo, doblar la fibra puede afectar. Tenemos microcurvaturas y macrocurvaturas. Las microcurvaturas son doblez visibles, es decir, con carga visible, y las microcurvaturas son pequeñas deformaciones internas, es decir, no visibles. También afectan el estrés mecánico, también el estrés mecánico vendría a ser el estiramiento que puede tener la fibra óptica. Es decir, la fibra óptica tiene un estrés, pero no tiene que ser excesiva. Es decir, el estrés creo que se mide en pascales o newton. Tendrían que ver bien cuánto es la medida del estrés mecánico de la fibra, cuántos pascales permite o cuántos, creo que son 100 newton, una medida del estrés, ¿no? Eso hay que ver, digamos, las características técnicas de cada fibra, pero ustedes cuando van a hacer instalación externa, digamos, no tienen que estirarla tanto a la fibra y cuando van a colocarla en los postes tampoco, porque, digamos, ese estrés puede hacer, digamos, también que esté provocando pérdidas, ¿no? Tampoco, digamos, colocar encima cosas pesadas de la fibra. Bueno, esto sí se puede ver en las especificaciones de la fibra, cuántos kilos se pueden colocar encima de la fibra. Y las vibraciones pueden causar también fatiga en la fibra, digamos, tener en cuenta los postes o los lugares donde haya vibraciones también pueden ocasionar pérdida, digamos, ¿no? Bueno, errores en la instalación. Bueno, acá tenemos una mala instalación, es una de las principales causas de falla. Podemos tener curvaturas excesivas, mala sujeción, falta de protección, uso incorrecto de canalizaciones. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, curvaturas excesivas, mala sujeción, es decir, los precintos no están permitidos por norma. Sin embargo, todos colocamos precintos. Sin embargo, por algo la norma dice que no hay que colocar sujeción los precintos.
falta de protección, digamos, y uso incorrecto de canalizaciones, digamos. Bueno, obviamente, ¿qué provocan estos factores? Pérdida de la señal, errores de transmisión, baja velocidad y fallas intermitentes. Es decir, el cliente tiene microcortes y te va a llamar constantemente y digamos, ya un problema físico que tiene que ver, digamos, con la fibra óptica, que hay que ver cómo está colocada, por qué el cliente, digamos, se está quejando de microcortes, ¿no? Y por qué se está quejando que tiene baja velocidad. Y bueno, puede ser por todo lo que hemos visto recién. Bueno, ¿cuál es la mentalidad que tiene que tener el técnico? Bueno, no todo problema es de configuración, o sea, muchas veces ah, ustedes mandan una cuadrilla a la calle y dicen, no, ingeniero, ahí en el OLT está mal configurado, y no siempre es así, casi al contrario, la mayor parte de los problemas que se dan son de capa física, es decir, de la instalación. Entonces, revisar siempre la capa física y la instalación, la correcta instalación, digamos, define la calidad de la señal. La fibra no falla, sino que fallamos lo que instalamos. Tiene que ser muy de mala calidad para que la fibra te falle. Es decir, por ejemplo, comprarme una fibra sin normas de calidad, que esté muy barata, y puede ser que no tenga, digamos, tenga una alta dispersión, que es el fenómeno intrínseco que tiene la fibra, pero es muy raro, digamos, ¿no? Muy raro. Bueno, acá nos habla de los parámetros de la fibra óptica. Estos son los parámetros, digamos, que me van a indicar la calidad y me van a permitir el mejor rendimiento, y también se van a utilizar para realizar diagnósticos, porque la atenuación es la pérdida de la potencia de la señal y se mide en decibeles por kilómetro. La dispersión es el ensanchamiento de los pulsos de luz y se mide en pascales, nanomicrones o kilómetros. La longitud de la fibra es la frecuencia de la luz que viaja por la fibra en nanomicrones. El ancho de banda es la capacidad de la fibra para transportar información, se mide en gigabit por segundo. La pérdida por empalme es la pérdida adicional y se mide en dB. Y la refractancia, digamos, es la pérdida de retorno, que se mide, más que nada se da en los conectores de estos dos, y también se mide en dB. O sea, ¿qué es lo importante de esta diapositiva? Es entender que la potencia se mide en dBm. La potencia se mide en dBm. La unidad de medida de la potencia es dBm. Y la potencia y la unidad de medida de las pérdidas es dB. Entonces, no confundir dBm, que es potencia, con dB, que es pérdida. Bueno, esto obviamente, más adelante hay una unidad de mediciones, pero bueno, para que ustedes entiendan, existen herramientas que nos permiten hacer diagnóstico. Y bueno, una de ellas es el Power Meter, que nos permite medir la potencia, es decir, por ejemplo, si nosotros en el OLT salimos con una potencia de 5 dBm positivo y en el cliente tenemos menos 5 dBm, no influye. Los campos electromagnéticos no influyen. Le estaba diciendo que si tenemos acá un OLT de 5 dBm positivo y nos llega en el cliente, estamos midiendo con el Power Meter me mide potencia. Entonces, si nosotros medimos el Power Meter acá, medimos más 5 positivo. Y cuando vamos a medir en el cliente, medimos menos 5 dBm. Por diferencia, ¿cuánto será? La diferencia entre más 5 y menos 5. Es decir, tienen que utilizar la reglita. Acá tienen el 0, acá tienen el 5 positivo y acá tienen el menos 5 negativo. Entonces, la diferencia me dice que hay 10. ¿10 dB de pérdida? ¿Sí? No influye, digamos, en la fibra óptica, la interferencia electromagnética no influye. Bueno, tenemos también fuentes de luz que son BFL que nos permite, básicamente, se utilizan para medir la continuidad de la fibra óptica, y los OTDR, que es un trazador. Este sí es importante porque este me permite medir el trazado de la luz, es decir, cómo la luz va del OLT al ONT y cómo va generando, digamos, los eventos, que son las pérdidas que va midiendo el OTDR. Es decir, es un trazador de eventos. ¿Qué hace el OTDR? Bueno, más adelante lo vamos a ver en detenimiento, pero estira una luz. Y esa luz, cuando llega a un evento, que puede ser una pérdida por conectorización o por empalme, rebota. Entonces el OTDR mide la potencia emitida
con la potencia incidente y por esa diferencia calcula la pérdida esta, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, ¿qué son los parámetros? Son métricas técnicas que describen cómo se transmite la señal, son valores medibles, es decir, nosotros cuando nos llame el cliente tenemos que tener herramientas que nos permitan medir parámetros para ver si la fibra está funcionando bien o está funcionando mal, si tiene mucha pérdida o si tiene menor pérdida, ¿sí? Entonces, en la fibra óptica no podemos ver la señal de la luz, pero sí podemos medir sus parámetros, es decir, podemos calcular cuánto de atenuación tiene, la pérdida, la dispersión y la potencia. Bueno, existen parámetros que son comunes, como por ejemplo la potencia óptica, se mide en dBm, como está acá, es la cantidad de señal que viaja por la fibra, la atenuación, que es la pérdida de señal a lo largo de la fibra, que se mide en dB, la dispersión, que es el ensanchamiento de la luz, que se mide en pascales o en newton, la relación señal-ruido, que vendría a ser la comparación de la transmisión de la señal que está llegando en el cliente con el ruido que tiene, que vendría a ser las pérdidas que tiene, ¿no? Medir cuánta señal llega al receptor, bueno, eso es importante, utilizamos un power meter, podemos utilizar un smart power meter, pero el power meter básicamente lo que nos mide son potencias. Entonces, muchas personas creen que el power meter nos da la pérdida. Bueno, la pérdida se da por la diferencia de lecturas que yo tengo en el power meter. Si yo mido en el OLT que está midiendo 5 positivos y en el cliente está midiendo 5 negativos, esto es potencia, es decir, esto es dBm, potencia. ¿Y cuánto llega al cliente? Menos 5 dBm, potencia. ¿Y cómo saco la pérdida? Por la diferencia. Entre 5 y menos 5 hay 10. Y eso es un cálculo que yo hago en mi cabeza. Y ese 10 dB es la pérdida. ¿Entiendes? La pérdida. Bueno, hay mucho, digamos, es un curso largo, extenso, hay muchísimo material. Y bueno, acá más adelante vamos a ver también una unidad de mediciones, cuáles son los valores correctos, cómo interpretar los resultados, las herramientas de medición. Y bueno, la fibra óptica hoy en día es el futuro porque nos permiten tener crecimiento en Internet. Todas las tecnologías que están apareciendo utilizan la fibra óptica como medio de comunicación. Todo lo que es la machine learning, la inteligencia artificial, la cloud, el edge computing, utilizan fibra óptica y es escalable sin cambiar el medio. ¿Por qué? Porque podemos pasar de PON a GPON, de GPON a XGPON y de XGPON a XGS-PON, ¿sí? Sin cambiar, digamos, la infraestructura. Bueno, hay un impacto en el mundo real, digamos, de la fibra óptica, que está generando, digamos, cada vez aplicaciones más demandantes que utilizan mayor ancho de banda, en donde ya, digamos, la fibra óptica que llega al cliente no se mide por ancho de banda, sino también por latencia y por jitter. Bueno, esto obviamente está subido en la plataforma, digamos, de Nueva Tecnología y también está subido en el Drive, acá en Nueva Tecnología. Vamos a hacer la clase práctica. Esperen, que me falta la parte práctica, que es lo más importante. Bueno, podemos habilitar acá preguntas si quieren preguntar algo. Si no, me voy a olvidar. Mm, no. Marcelo, en un drop, no, porque estamos hablando de una fibra óptica genérica, digamos, que vendría a ser una DSS en el drop. No, generalmente, digamos, el drop. Por eso le decía que los tipos de fibra lo vamos a ver más adelante. Pero estamos hablando de una fibra óptica genérica, no de alguna en especial, digamos, ¿no? Bueno, acá fíjense, tienen el material. eh, bueno, esta es la presentación que acabo de darles yo. Tienen un fundamento teórico, un cuestionario. Tienen fundamento teórico 2 también, digamos, para leer un cuestionario. Y tienen fundamento teórico 3, un cuestionario. Y este es el trabajo práctico que vamos a ver ahora. ¿De qué se trata el trabajo práctico? Bueno, el trabajo práctico es utilizar obviamente la IA para poder realizar
diagnósticos, ¿no? Y vamos a trabajar con este, bueno. Bueno, en estos trabajos prácticos, fíjense en que yo lo que trato de acá hacer es, ¿cuál es el estado de situación? El técnico va a la casa del cliente o va al data center o va al lugar donde tiene el problema y hace un primer diagnóstico. Bueno, entonces acá en el ejercicio 1 nos dice la refracción y el índice de refracción en la fibra. La situación que observa el técnico. En un enlace nuevo, la señal llega débil, aunque la fibra no está cortada. El técnico inspecciona físicamente y encuentra. La imagen 1 es la fibra con curvatura excesiva. Acá en la charola pueden ver la curvatura excesiva. Y en la imagen 2, la fibra está presionada dentro de la bandeja. Acá fíjense que la fibra está presionada, está indicada la bandeja. Yo puedo sacar foto, digamos, de lo que estoy viendo, que me parece a mí a primera vista que eso puede ser que esté provocando el problema. Entonces, ¿cuál sería el problema técnico? La luz se ve afectada por cambios en su trayectoria debido a la refracción y la diferencia de índice de refracción entre el núcleo y el revestimiento. Las curvaturas pueden provocar fuga de luz, es decir, atenuación. Bueno, ese sería el diagnóstico que hace el cliente. Obviamente, después de haber hecho este curso, ustedes podrían ir y darse cuenta que acá esta curvatura puede estar provocando que el índice de refracción sea mayor a la del núcleo, entonces no se va a provocar, no va a provocar la reflexión total interna. O también puede provocar atenuación esta forma de acomodar la fibra, ¿no? Entonces yo puedo armar un PROM en donde le puedo decir a la IA: actúa como ingeniero experto en fibra ópticas, analiza las imágenes proporcionadas donde se observa una fibra con curvatura excesiva y otra presionada en una bandeja. Explica por qué la señal óptica llega débil utilizando los conceptos de refracción, índice de refracción y confinamiento de la luz en el núcleo. Realiza un diagnóstico técnico basado en lo observado y propone 3 soluciones prácticas para que un técnico de campo. Entonces la IA me responde: la macrocurvatura provoca que el ángulo de incidencia de la luz deje de cumplir condiciones de guiado. La microcurvatura, que vendría a ser la imagen 2, genera pequeñas variaciones en el índice efectivo, que es dispersión y pérdidas adicionales. En ambos casos se rompe el principio de confinamiento, basado en la diferencia de índices de refracción. ¿Cuáles serían las 3 propuestas de solución? Corregir los radios de curvatura, es decir, reinstalar la fibra respetando los radios mínimos especificados por el fabricante, y eliminar la presión mecánica, reorganizar las bandejas o canalizaciones evitando aplastamiento o tensiones, y revalidar el enlace, medir la potencia antes y después de la corrección para verificar las mejoras. Esto es lo que me responde la fibra óptica, es decir, yo lo que tendría que hacer es copiar este PROM, vamos a copiarlo, bueno, primero vamos a copiar las imágenes, perdón, voy a copiar esto. O sea, las imágenes algunas veces están disponibles o no, no necesariamente tengo que pasar la imagen, ¿no? a la IA. Yo acá, por ejemplo, voy a copiar la imagen. En este caso yo tengo la imagen y le voy a copiar el PRON este, que está acá, a la IA. Y fíjense que la IA va a hacer un diagnóstico y me va a proponer las 3 soluciones, ¿sí? Bueno, acá fíjense que hace un análisis técnico de la imagen 1, me dice, digamos, vamos a agrandar esto. Acá hace un análisis, bueno, acá vendría a ser el resultado de la imagen 1, de lo que ve la imagen 1. Acá vendría a ser un resultado de lo que ve la imagen 2, el diagnóstico que me da la IA de la imagen 1, digamos, que es importante porque, bueno, puede ser que la IA me ayude a identificar problemas que yo visualmente no identifico. Siempre acuérdense que la IA es su copiloto, su asistente, su compañero de trabajo. No siempre, digamos, lo que dice la IA es exacto, pero puede que me dé información que yo no estoy viendo o que me pueda aclarar, digamos, situaciones que yo no veo, digamos, ¿no? Entonces, la IA me facilita porque me da mucha información. Me da cuál es el diagnóstico de la imagen 1, cuál es el diagnóstico de la imagen 2, me da una explicación, digamos, porque está fallando acá los índices de refracción, ¿no es cierto? Es decir, al doblar la masa a la fibra, estoy provocando que el índice de refracción del revestimiento sea mayor del núcleo y no se va a generar la reflexión total interna, y eso está provocando
que la luz esté llegando con baja atenuación, digamos. Y acá me da la conclusión técnica, ¿sí? Bueno, la idea es que hagan estos trabajos prácticos, digamos, con la IA y obviamente entiendan cómo yo planteo el problema, digamos. Por ejemplo, en el ejercicio 2 tengo reflexión básica de interfaz aire-fibra. La situación que observa el técnico. El técnico llega al campo para validar un enlace corto con una fuente de luz visible. Observa que la luz roja es visible en la entrada de la fibra, parte de la luz se refleja hacia atrás, es decir, se ve un brillo en el conector. La salida de la luz en el otro extremo es débil o inconsistente, es decir, estoy utilizando un BFL, que es un láser, para inyectarla en la fibra óptica y ver si sale al otro extremo para verificar la continuidad de la fibra. Bueno, estoy viendo que esa luz, parte de esa luz se refleja y entonces la luz llega al otro extremo, pero muy débil. El técnico realiza un prediagnóstico, que este prediagnóstico obviamente es en función de la experiencia que tiene el técnico, ¿no? Entonces el técnico va a decir, hay un problema en la entrada de la fibra, probablemente sea el acoplamiento a la superficie. Y acá tengo yo, puedo sacarle una foto con el celular del conector y cómo estoy empalmando el BFL con el conector. Y acá, esto vendría a ser el PROM, lo más importante. Recuerden que armar el PROM para la IA, cuanto más preciso sea, mejor resultado vamos a tener de la IA. Si ustedes al PROM lo arman mal, obviamente la IA va a dar generalidades y no me va a dar información importante. Entonces yo acá lo que trato de hacer en este trabajo práctico es explicarle los PROM, cómo los tienen que armar para darle, digamos, un contexto, ¿no? a la IA. Y acá le digo, actúa como especialista en fibra óptica a nivel inicial, analiza dos imágenes. En la primera imagen se observa una fuente de luz visiblemente desalineada respecto al núcleo de la fibra. Y en la segunda, un conector con suciedad en la férula. El técnico observa que parte de la luz se refleja hacia atrás en la entrada. Explica el fenómeno usando reflexión y diferencia de índice de refracción entre el aire y el vidrio. Realiza un diagnóstico técnico y propone tres soluciones prácticas para mejorar el acoplamiento de la luz. Bueno, la IA me responde el diagnóstico que hago de la imagen 1, la imagen 2, la conclusión. La pérdida no es por daño de la fibra, sino por reflexión de la interfaz debido al mal acoplamiento y la discontinuidad óptica, y me proponen las tres alternativas de solución. Vamos a hacer lo mismo que hicimos hace rato. Lo que tienen que hacer es copiar la imagen, que la tengo acá, lo mandan a la IA, y copiamos el prompt, este prompt. Copiar y lo mandamos acá, pegar y listo. Bueno, no siempre es importante, digamos, la imagen. Puede ser que un prompt muy buen armado me dé información útil. Yo generalmente trato siempre de pasar la imagen, ¿no? Para darle un contexto más personalizado, para que ella también analice las imágenes y me diga cuál es el problema. Bueno, acá me realiza el diagnóstico y fíjense, me da las soluciones, ¿sí? Limpiar correctamente los conectores, verificar la alineación del conector, inspeccionar la férula antes de conectar. Bueno, es importante siempre la IA. Y así tienen 10 trabajos prácticos. En este ejercicio 3 tienen propagación de la luz en la fibra. Bueno, también tienen el estado de la situación, cómo encuentra el técnico. El técnico puede realizar un preanálisis en función de su experiencia y después ya tengo la foto, armo el prompt, se la paso a la IA me da el diagnóstico y me da la propuesta de tres soluciones. Obviamente que esto no es copiar y pegar, sino significa leer lo que me dice la IA y obviamente yo voy a tomar la decisión y digo, bueno, sí, la IA, el camino que me está dando está bueno, yo coincido con lo que me dice la IA y ese es el camino que voy a tomar, o no, o puede decir, no, acá la IA me está tirando cualquier cosa, no, voy a tomar otra decisión. Pero sí siempre es conveniente utilizar la IA porque nos ayuda, como le digo, muchas veces nosotros estamos con mil cosas en la cabeza, tenemos que solucionar un problema y bueno, tenemos tantos problemas en la cabeza que no pensamos bien o no tenemos en cuenta muchas cosas en ese momento y la IA nos puede ayudar a tener en cuenta toda la información para solucionar un problema. Bueno,
Acá tienen otro problema, otro ejercicio, que es problema con el núcleo de la fibra, también lo mismo, tienen que hacerlo. Tienen otro que es problema del revestimiento. Hagan estos trabajos prácticos, practiquen con la IA, porque, digamos, este curso básicamente es la fibra óptica con la IA, ¿sí? Porque la IA nos da mucha información y como le dije en la primera clase, muchas veces la IA nos tira cualquier cosa, nos tira alucinaciones, pero eso es porque el PRON está mal armado. Cuando el PRON es preciso, la IA nos da información muy útil y es altamente valorable, ¿no? La información que nos da. Tienen un problema, un ejercicio 6, después tienen otros ejercicios que tienen que ver con la dispersión de la fibra óptica, eh, bueno, pérdida de curvaturas, casi la mayoría están con foto. Le vuelvo a repetir, puede que no tengan foto y con un prompt bien armado pueden relatar cuál es la situación, pero siempre es mejor que le pasen foto para poder contextualizar con mayor precisión. El ejercicio 9 es de pérdida por estrés mecánico, y el ejercicio 10 es eh, esto es de fibra mal instalada. Que también esto es muy importante, ¿no? Por ejemplo, fíjense, yo tenía un cliente, a ver dónde está. A ver si tengo acá. Bueno, le voy a cargar acá una imagen de un cliente, de un contratista, que ese contratista, no lo encuentro acá, no me digas que no está. ¿Qué me acá? No, creo que está en otra notebook, a ver, ¿qué me acá? No está acá, está en otro notebook. No, a ver, no. Eh, bueno, pero no tengo la foto, la tenía en otra computadora, pero fíjense en acá, hagamos el ejercicio 10, el último que está bueno. A ver, el último está bueno. Lo que voy a hacer es cambiarlo acá. Por ejemplo, esta vendría a ser una imagen de una foto que yo tomo de la instalación en la vía pública, ¿no? Lo puedo copiar y lo que vamos a hacer es cambiar el contexto acá. Le voy a decir, tengo un problema con un contratista que realizó la instalación de fibra óptica. Resulta que esta fibra óptica no está certificando con un certificador Fluke, es decir, las instalaciones de fibra óptica se certifican, es decir, hay un tercero que viene y con un aparatito que se llama Fluke, que lo vamos a ver mucho más adelante, que certifica que esa instalación está bien hecha. Y ese aparatito me dice si pasa o no pasa la instalación. No me dice dónde está el problema. Me dice bien, pasa, y si hay mala o mucha pérdida o mucha atenuación, dispersión, no pasa. Entonces acá yo le estoy pasando esta foto de una instalación aérea de fibra óptica y le digo que estoy certificando la instalación de un contratista, es decir, un técnico que ha hecho la instalación, y que le pasé una herramienta de un certificador, no está certificando, con certificador Fluke, que me dice que no pasa la certificación. Entonces le digo, dame ideas
con esta foto, de cuáles pueden ser los problemas de esta fibra. Obviamente que es una fibra pésimamente instalada, porque simplemente ya en la foto se dan cuenta. Y acá, bueno, me dice todo, me dice que puede tener alta atenuación, reflexión, microcurvatura, macrocurvatura, estrés, pérdida intermitente, y que eso esté provocando la falla, digamos, ¿no? Y me da un diagnóstico de la imagen 1, cuáles son los problemas detectados, las consecuencias, lo que puede mostrar el fluke, la imagen 2, los problemas detectados, la imagen 3, los problemas detectados, la imagen 4, los problemas detectados. ¿Qué es revisar? Bueno, obviamente que si esta instalación está mal hecha, yo puedo utilizar herramientas para poder ver dónde está la pérdida, cuál es la pérdida mayor, a qué distancia se encuentra y poder ir diagnosticando por qué el equipo certificador no está certificando esta fibra. ¿Entiendes? Es decir, te guía muchísimo la IA, muchísimo, porque muchas veces los técnicos, digamos, cuando sobre todo se realizan estos trabajos, el equipo certificador, que es un tercero, hagan de cuenta que ustedes hacen la instalación de una fibra y me llaman a mí para que yo certifique si esa instalación está bien o está mal. Bueno, ni ISP no es tan común esto, pero en obra del Estado, en licitaciones del Estado, es 100% seguro que te van a pedir certificación. Y si la instalación de la fibra óptica certifica, te pagan. Si la instalación de la fibra óptica no certifica, no te pagan. Y acuérdense que este aparatito solamente me dice que no certifica, no me dice ni por qué ni dónde. Entonces yo tengo que utilizar otras herramientas como el OTDR, el Power Meter o el ETS para poder verificar dónde está generando mayor pérdida, mayor atenuación, mayor dispersión, mayor absorción. Es decir, tengo que ponerme a ver yo detenidamente, y eso puede llevar meses. Conozco un caso yo de un contratista que creo que, no sé si cobró, pero yo hasta el año pasado, él tenía una instalación hecha de 2 años que no le pagaban, no certificaba y no le pagaban. Y no le encontraba el problema. No le encontraba el problema. Así que bueno, esa es la idea un poco, chicos, de que comiencen a utilizar la IA. No es necesario que tengan una IA pagada, simplemente una IA común, digamos, que estén registrados y pueden utilizar, digamos, cualquiera. Hay muchas IA dando vueltas, Grok, ChatGPT. Creo que les subí una clase a ustedes de IA para que trabajen. Y bueno, eso sería la clase de hoy. No sé si quieren hacer preguntas. Todo este material está en Nueva Tecnología. También está en el Drive, ¿no? Acá en el Drive, que eso me olvidé, pero tienen un Drive ustedes, que también lo voy a compartir en el grupo, eh, en donde les muestro acá en el Drive. ¿Dónde está? Acá. A ver, Ingeniería SP. Acá, ¿ve? Ingeniería SP, voy a compartir, copiar el enlace, y con el enlace, ese que también se lo voy a pasar en el grupo, todo esto se lo voy a pasar en el canal, digamos, para que accedan a este Drive. Y acá tienen la clase 1 y todo lo que vimos la clase 1. Me falta subir la clase 2 y la clase 3, pero también la tienen en Nueva Tecnología, digamos. Bueno, no sé si quieren hacer preguntas, chicos. Preguntas con ustedes. Creo que recién me vuelvo a ver en Ingeniería SP. El 12 de mayo. Preguntas. Bueno, nos vemos, chicos. Buenas noches.